pandemic, family can't visit. Yeah, give me my 6 feet while they burying them 6 feet. Mask on, mask off, troops home, troops gone. Send them back over now where they blast off. Please hold the gluten while we see police shootings. Loud crowds organizing. Tell me who empathizing. Media selling sex, but we still pay for advertising. People in other countries dying for what we First Amendment exercising. Hand sanitizing while gas rising. This ain't surprising. While we supersizing and socializing. Some realizing that crystals and sage ain't making the way. There's only one God in the age of outrage. Bienvenidos una vez más al servicio en línea de Mana Church y aquellos que están sintonizando nuestro YouTube, el canal YouTube, bienvenidos, y también a aquellos que están en nuestra página de Facebook. Hoy nosotros vamos a tocar la última parte de la serie titulada Viviendo en una era de indignación. En esta serie hemos estado hablando sobre la primera carta de Pedro y a través de la serie hemos hablado de que anclemos nuestra vida en Jesús, quien es nuestra esperanza viva. También hemos hablado de que Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, combatiendo agresivamente nuestro pecado, viviendo en santidad, lo cual quiere decir separados para su servicio, diferentes. También tocamos el tema de que Pedro nos implora que hagamos de Jesús nuestra piedra angular y también nos recuerda que nosotros desempeñamos un papel especial en la casa de nuestro Dios, la cual es su iglesia. Que Dios ha afirmado la autoridad como el fundamento principal del universo. También Pedro nos ha asegurado que nuestra vida debe ser el ejemplo de Jesús. Que en esta era de indignación que nosotros estamos viviendo, no debemos dejarnos llevar por lo que vemos, sino lo que está aquí en nuestro corazón, por medio de nuestra transformación y el conocimiento de Dios. Pedro también nos habla que nos llevemos bien, muy importante, y que tengamos unidad de espíritu, lo que quiere decir armonía, un corazón tierno, que nos amemos y que estemos preparados para defender nuestra fe y el mensaje de salvación. Y por último, la semana pasada hablamos de que si estamos en Cristo, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Y hoy finalizamos la serie. Comenzaré por el final de la carta de Pedro, capítulo 5, y después continuaré con el capítulo 4 de Primera de Pedro, donde nos quedamos la semana pasada. Leamos y según vaya leyendo el pasaje, haré comentarios. Así es que los invito a que si tienen su Biblia, las abran en Primera de Pedro, capítulo 5, del 12 al 14. Y comienzo leyendo el versículo 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente. Mientras vaya hablando del versículo, voy a hacer ciertos comentarios. Vamos a hablar de Silvano. Silvano también fue llamado Silas. Él fue una famosa compañía de Pablo en sus viajes misioneros y se consideraba uno de los principales cristianos en Jerusalén. Silas tenía más educación y no hay duda de que ayudó a Pedro a escribir la carta, pues esta presenta un lenguaje griego bastante bueno escrito. Continuó con el verso, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Mi esperanza para ustedes es que se mantengan siempre firmes en la verdad. Que en esta época de indignación, ustedes se mantengan firmes de que Jesús es nuestra viva esperanza.
Continúo con el verso 13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. O sea, la iglesia que está en Babilonia. Lo que él dice aquí prueba que ellos estaban pasando por una era de indignación, así como estamos pasándola nosotros, cuando Pedro compara a Roma con Babilonia, una ciudad rica y famosa por sus mercados y también adoradora de muchos dioses. También se encontraba con él, a quien él le llama su hijo Marcos. Continúo leyendo el verso. Y también mi hijo Marcos. Juan Marcos. Déjeme darle un poquito de historia de Juan Marcos. La noche que Jesús fue traicionado, Juan Marcos tuvo una dura noche. También huyó de Pablo y de Barnabás. Y aquí vemos que Pedro ha trabajado para restaurar a Juan Marcos, así como Jesús hizo con Pedro. Si notaron, él le llama a Juan Marcos mi hijo. Continúo leyendo el versículo 14. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Sin duda, este era un tiempo muy difícil para escribir y estar viviendo en medio de una ciudad totalmente llena de rudimentos del mundo. Pero tiempos como esos no eran nada de nuevo para Pedro. Tomemos un momento y reflexionemos en lo que Pedro había experimentado y visto. Él creció en una era de indignación. Él creció en medio del Imperio Romano, con el rey Herodes y los actos increíbles de su descendencia. Los sumos sacerdotes eran seleccionados por Roma. Todas las impurezas que habían contaminado la fe de los discípulos, él presenció eso. Vio líderes religiosos que rechazaron y calumniaron a Jesús. Todas las ideas que los rodeaban de quién el Mesías podría ser, también eso lo experimentó Pedro. Era un tiempo difícil, lleno de caos, así como el de nosotros hoy día. Más sin embargo, él tenía una clara idea de cómo vivir. Yo me imagino que una y otra vez él se maravillaba, bueno, en mis palabras, la cabeza le explotaba, de ver cómo operaba Jesús, que lo insultaba y él no se ofendía, que lo calumniaron, pero no lo tomaba en cuenta porque él sabía quién era. Que donde otros tal vez no mantenían su camino firme, Jesús sí. Que cuando otros se defendían, él mantenía silencio. Que donde hubo momentos que él pudo recibir gloria, él se mantuvo humilde. Pensamos que tal vez el príncipe de paz, el legítimo rey, hubiese escogido una vida de comodidad. Pero Jesús nos enseñó una gran lección, un camino diferente. Jesús escogió el sufrimiento y el dolor por causa del reino, por el gozo que iba a recibir cuando ya hubiera vencido. Y quiero añadirle algo que verdaderamente no estaba en las notas. Yo quiero decirles que porque Él venció, nosotros también somos más que vencedores. El dolor y sufrimiento es el tema de este libro, de esta carta. Y por eso ahora volvemos al capítulo 4, donde Pedro lo vuelve a repetir. Primera de Pedro 4, 12 al 19 comienza de esta manera. Amados, no se sorprendan. Él usa la palabra sorprenda, porque literalmente esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando la prueba llega así, de momento.
Continuó con el verso, del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Volvemos a repetir lo siguiente, pues lo hemos dicho antes en la serie, que por medio de pruebas de fuego, Dios purifica nuestra devoción hacia Él. Continuó con el verso, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Dice Pedro, a veces nosotros, cuando nos llega una fuerte prueba, pensamos que tal vez fue porque hicimos algo mal, por medio de pecado cometido, porque no hice algo lo mejor posible y con todo mi potencial, y así sucesivamente. Pero esta es una falsa forma de pensar. Se los digo con seguridad, pues sé que Jesús nos ama. Por medio de las pruebas, Él nos da madurez y está buscando la manera de recompensarnos, de recompensarte a ti. Si Jesús fue probado, déjame decirte que nosotros vamos a ser también probados. Si Él fue perseguido, nosotros también vamos a ser perseguidos. Por lo tanto, Él es nuestro ejemplo en todo. Versículo 13, continúa la palabra diciendo, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría, así como hizo Jesús. Versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos, bendecidos son. Esta palabra bendecido en el griego está escrito en la forma presente del verbo, lo que significa que ustedes no solamente son bendecidos ahora, pero también son bendecidos en el cielo. Continúa el verso diciendo, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. No hay mejor bendición que la medida de la presencia de Dios sea incrementada en la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Esta es muy buena razón de mantenernos haciendo lo correcto delante del Señor. 16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Lo repetimos otra vez, y es que suframos por hacer lo correcto. Pues es una bendición para nosotros que Dios haya puesto su nombre sobre cada uno de nosotros, sobre ti. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? El 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y me gusta lo que dice Proverbios 11:31 en cuanto a esto. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? ¿Cuánto más ellos recibirán la recompensa por su impiedad y por su pecado? Esta sección nos trae al presente la profecía de Malaquías capítulo 3, la cual dice que Dios purifica a sus seguidores. Pero leamos, Malaquías 3:3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Hice énfasis en la palabra acrisolará porque el crisol es un lugar hecho de metal, un metal tan y tan fuerte que puede tener altas temperaturas para refinar el oro
y la plata, metales preciosos. Continúo. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y sigue la profecía diciendo que para los incrédulos hay un castigo eterno. Malaquías 3:5. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Verso 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo siempre el bien. Así es que te exhorto a que confíes en Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, dice el Salmo 37:3. Yo personalmente confío en Dios por medio de seguirlo y obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros lo veneramos. Nosotros lo ponemos primero por encima de cualquier circunstancia. Esa palabra siempre se me hace difícil. Primera de Pedro 5, del 1 al 11 es lo que vamos a leer ahora. Comenzamos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, dice Pedro, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Déjeme darle un punto muy importante sobre autoridad aquí. Esto nos trae un recordatorio y es que Pedro caminó con Jesús y fue testigo de los padecimientos de nuestro Salvador. Y por eso él tiene o tuvo la autoridad, el derecho de hacernos entender cómo debemos vivir esta vida cristiana. Continúo con el verso. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando por medio de su ejemplo, sino demostrando ser ejemplo de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Déjenme decirles que Dios ha escogido a algunos para servirle a la iglesia, para pastorear, o en nuestro término, aquí en Mana, pastores y ancianos. Efesios 11 al 12, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores guían, ellos instruyen y protegen. Y existe un elemento espiritual cuando tú escoges ser un miembro del reino para recibir este pastoreo, pues tendrás acceso a una guía de instrucción y protección. Continúo con el verso 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Nosotros todos necesitamos a aquellos que tienen más experiencia y madurez para que nos ayuden en esta jornada en la cual Dios nos está dirigiendo. Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Un discipulado comienza cuando seguimos a otros e imitamos sus ejemplos mientras aprendemos a seguir a Jesús.
La experiencia de otro es muy importante para nuestro aprendizaje. Sigo con el verso. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta cita en el final del versículo se encuentra también en Proverbios 3:34. Me llega al corazón porque me hace pensar que yo no debo oponerme a Dios. Yo he tenido suficientes problemas y créame, he aprendido de cada uno de ellos. Esos errores que yo he cometido me han enseñado que yo no quiero a Dios en mi contra. Al contrario, lo quiero a mi favor. No hay ninguna manera de escaparnos de la gran realidad de que el seguir a Jesús es un camino de humildad. Lo digo de nuevo. No hay ninguna manera de escaparnos de la gran realidad de que el seguir a Jesús es un camino de humildad. Así es que valoriza la humildad, apréciala y siempre ora por caminar en ella. Verso 6. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, el camino hacia arriba, o sea, hacia la exaltación, es el caminar en lo bajo. Yo amo al corazón de nuestro Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Él quiere exaltarte, quiere bendecirte y quiere llevarte a un lugar más alto. Por medio de la humildad, se te abre la puerta hacia la grandeza. Pero te preguntarás, ¿cómo llego ahí? Pues gracias por preguntar. Aquí está la respuesta. Verso 7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El poner tu confianza en Dios te conduce a la humildad. ¿Por qué? Porque el confiar en Él te despoja de tu orgullo humano, de siempre querer tú llevar la rienda de las situaciones que aparecen a tu vida. Tu control es orgullo. El confiar en ti mismo es orgullo. También cuando guardo en mi interior mis ansiedades y no las entrego a Dios, esto también es orgullo. Aún el temor es una especie de orgullo. ¿Cómo entonces podrás caminar en humildad? Dicho simplemente, confiando en Dios, activamente y cinéticamente, moviéndome en todo tiempo a ese propósito. Yo le entrego todas mis necesidades a Él. Y déjeme compartirle que el hacer esto me da una inmensa libertad. Cuando llegan las ansiedades, y les aseguro que van a llegar, el confiar en Dios es crucial, debe ser crucial. Para mí es crucial. Siempre les recuerdo su promesa en Filipenses 4:6, la cual dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestros ruegos, peticiones, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cubrir nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que, confiar en Él es no pretender que las ansiedades no existen. No es tampoco falsificar tu paz y una tranquilidad inexistente. El creer en Dios es encontrarte, buscarlo en ese lugar en que te encuentras y decirle, yo no puedo más con esto, pero tú sí puedes con esto. Y como dijimos en una de las semanas atrás, muy importante, obedeciéndolo.
te exhorto a que valores la humildad. Deja tu carga en sus hombros, no en los tuyos. Versículo 8. Sean de espíritu sobrio. Esto quiere decir dominio propio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes saben que Él es padre de toda mentira. Él solamente trae la mentira y temores. Consideremos el dicho que mi mamá siempre me decía: perro que ladra no muerde. Cuando tú confías en Dios, no hay perro que muerda. Verso 9. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No estás solo, no estás sola. Eres más que vencedor, puesto que ya Jesús venció todas las cosas. Tú también puedes, con el poder de Dios, vencerlas. Versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él tiene todo lo que tú necesitas. ¿Qué estás necesitando hoy? Confía en Él y pídeselo. Él te lo dará. Porque si tú crees en Él, Él te da lo que tú esperas. Siempre que pidas conforme a su voluntad. Continúo con el verso. Que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo. No el consejero, no el amigo, no el vecino. Pero Él mismo, después que tú hayas sufrido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En esta era más bien quiero decir, que estamos viviendo, esta era de indignación que estamos viviendo, no va a durar para siempre. Pero yo sí te digo una cosa que va a durar para siempre, y es la eternidad. Que por definición quiere decir que es eterna, sin fin. ¿Podemos confiar en Él? 100%. En medio de estar viviendo en una era completamente llena de indignación, podemos reflejar esa confianza a un mundo que está lleno de necesidad alrededor de nosotros. Jesús transformó el ambiente que lo rodeaba y tú puedes hacer lo mismo. Yo les exhorto que el confiar y obedecer a Dios sea su propósito, el propósito de cada uno de nosotros, y que nos paremos firmes en la fe. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este precioso mensaje en el cual, por medio de Pedro, tú nos exhortas a que nosotros vivamos una vida conforme, Señor, a que confiemos en ti, y una vida, Padre, en el cual tú, Jesús, seas nuestra viva esperanza. Pero ahora yo quiero hacer una pausa, y si alguno de ustedes mirándonos por Facebook o YouTube no sabe lo que es caminar o no sabe lo que acabamos de hablar, porque nunca has aceptado al Señor como tu Salvador, yo te invito a que en esta tarde tú hagas esta oración conmigo. Te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tocar mi vida con este mensaje. Quiero que tú seas mi Salvador
en este día. Que perdones todos mis pecados, de los cuales me arrepiento y por los cuales te digo, lo siento. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, yo te exhorto a que envíes el mensaje Jesús Español al número que aparece en la pantalla. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.